Precursores de las pedagogías críticas. Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra. Fallece en Francia el 2 de julio de 1778. A través de su novela Emilio promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, como instaurar en la infancia el propósito de la libertad, aprendiendo por la experiencia y no por lo que digan los demás. Hace diferencia entre lo que es educar a niños y adultos. En su tiempo se educaban niños como si fueran adultos. La educación, según él, debe ser gradual. El educador no debe forzarla y más bien tratar de intervenir lo menos posible en el proceso de formación. En su texto, el Emilio ataca el sistema educativo de su época y defiende el interés de los niños por encima de la disciplina. Escribió su obra, Emilio, hablando de educación. Friedrich Froebel, conocido en el habla hispana como Federico Froebel. Este fue un pedagogo alemán nacido en Oberwich en 1782 y murió en Marietal en 1852. Fue discípulo de Rousseau y de Pestalozzi. Fue reconocido como el pedagogo de la innovación y un hombre muy religioso. Dentro de sus ideas pedagógicas, sus aportes con la educación, se encuentra que creó el primer kindergarten alemán. El respeto por la libertad y contacto de la naturaleza con los niños fue el lema de esta escuela. Abriendo un pequeño paréntesis al concepto del jardín de infancia, lo que buscaba Froebel era resaltar la importancia del aprendizaje desde la niñez, utilizando una metodología de juegos en educación, porque al relacionar los juegos con el aprendizaje se crea un ambiente atractivo e interesante que genera en el estudiante, en el niño, el deseo de aprender. Esto hace que se establezca un vínculo entre el docente y el niño, lo que le permite al docente estimular la personalidad propia del niño con el objetivo de que éste en el futuro pueda tomar decisiones responsables que contribuyan a resolver problemas de la sociedad. Dentro de su metodología de juegos, crea diversos materiales con la finalidad de estimular la actividad creadora y de observación. Entre estos se encuentran un sinnúmero de materiales para armar y desarmar, colores, poemas y adivinanzas. Froebel se dedicó al estudio de la educación preescolar inicial. Es un convencido del aprendizaje natural. Por ello, fomentó el aprendizaje mediante juegos, ejercicios y canto al aire libre, como lo estuve mencionando anteriormente. Con todo esto, él buscaba generar un clima de entendimiento y de libertad con respecto a la educación. Friedrich Froebel expuso en su obra La educación del hombre, los principios fundamentales de su concepción pedagógica, fruto no solo de sus meditaciones, sino también de su experiencia de educador. Para Froebel, la educación, que comprende instrucción y aleccionamiento, tiene por finalidad conducir al hombre a la clara y absoluta visión de sí mismo. Les voy a hablar de Enrique Pestalozzi, un suizo que nace en 1746 y muere en 1827. Enrique Pestalozzi es considerado el padre de la modernidad. Él manifiesta que el único camino para salvar a la humanidad, a los niños y a las niñas de la ruina, es la educación. Y de ahí que toda su labor esté dirigida pues a la educación popular. Tiene dos obras importantes que podemos resaltar. Una de ellas es Leonardo y Gertrudis y la otra es El canto del cisne. En ambas obras él destaca sus dos principales postulados. El primer postulado es que el niño posee cualidades o facultades innatas que se deben desarrollar y potenciar en el proceso educativo. Y en el segundo, que al niño hay que enseñarle de forma gradual, de forma procesual, es decir, partiendo de la observación para llegar a la comprensión y pues lograr que tenga ideas claras, concretas y que vaya formando sus propios criterios, sus propios principios.
En el canto del cisne también encontramos datos autobiográficos, numerosos datos autobiográficos de este pedagogo. Es importante pues porque de alguna manera él es uno también de los precursores de la pedagogía crítica. Es también uno de los precursores, diríamos, de lo que hoy conocemos como la educación popular, que Paulo Freire pues será quien más tarde le dé toda la fuerza y la aplicación a esta nueva forma de educar ya contextualizada en América Latina. También, ¿qué les puedo decir más? Pestalozzi pues sigue siendo actual, porque sus postulados estuvieron basados en el realismo pedagógico, y eso hace que hasta hoy día pues tenga importancia, y en todos los sistemas educativos de una u otra manera pues estén basados en sus estudios y en su forma de mirar el proceso educativo. Ahora bien, hablando de John Dewey, quien nació en Vermont el 20 de octubre de 1859 y falleciendo el 1 de junio de 1952, las cuales es un destacado filósofo, pensador de las pedagogías críticas, a la vez es un psicólogo, de las cuales destacándose dentro del enfoque de la educación, pues este educador norteamericano, entre sus bases principales, es representante de la escuela nueva, que tiene como objetivo y característica principal el de propiciar y fomentar la actividad del niño, ¿no? Llevando así desde los aspectos cognitivos y desde la actividad motora, consiguiendo de esta manera hacer un aprendizaje más efectivo, de las cuales a su vez también es representante de la pedagogía progresista, en las cuales se destaca que se debe partir desde el planteamiento de la escuela nueva, ¿no? Caracterizada especialmente por fomentar la acción del individuo, es decir, del educando. En su pensamiento, pues, se puede considerar que Dewey como la de educación por la acción, precepto y fundamenta la escuela experimental, ¿no? Es decir, las cuales basada a través de la experiencia, pues en su liderazgo fue un pedagogo activista, un líder muy renombrado a nivel de Latinoamérica, en especial de los Estados Unidos, que influyó en los 3 cursos de 3 generaciones, misma que a la vez fue destacado como padre de la psicología progresista, que fue enfocada en la enseñanza desde los intereses más reales. Respecto a la escuela, pues se destaca que se debe ofrecer actividades que sean de interés o que tengan mayores intereses, a la vez de forma gradual y secuenciada, pues la educación para este pensador está situado en la vida del individuo en una forma continua, estructurada a través de la experiencia, ¿no? Entonces John Dewey se puede considerar como un pensamiento educativo de este pensador, en donde la educación se debe hacer por la acción, ¿sí? Precepto fundamentalmente desde la llamada escuela experimental. Ahora bien, hablando de Celestin Freinet, un pedagogo, pues que prácticamente es de origen francés, que nace en Gars de 1896 y muere en 1966, por los cuales es un impulsor de los métodos de renovación pedagógica, ¿sí? Pues llamado el método de la escuela nueva, al igual que el anterior filósofo. Pues dentro de sus obras más principales y representativas está la llamada tipografía en la escuela, en donde la que se trata es de implementar, ¿sí?, la imprenta escolar y las técnicas de impresión, para los cuales, como sus aportaciones son conocidas, a la vez novedosas, permitiendo de esta forma cambiar los materiales tradicionales desde la clase de los textos vividos
ya que para él era utilizada más para la expresión del niño, ¿sí? De la misma forma, destacándose las necesidades de distanciarse desde lo memorístico y reflexivo, que va enmarcado desde el aprendizaje de las escuelas, en la cual aún este representante en sus muchos se da dentro de los centros educativos, por el que se rige dentro de las prácticas pedagógicas, ¿no? De la misma manera, Celestín Freinet es un maestro de la llamada la Escuela Nueva, que pertenece a una escuela que parte del niño con todas sus potencialidades para su proceso de aprendizaje, ¿no? Y a la vez con la evolución natural que intenta educarlos para la vida. De la misma forma, en la pedagogía de Freinet se invita a que los niños y niñas partan a experimentar desde las edades muy tempranas. Así también tiene en consideración la reflexión como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues a su vez, por otra parte, la pedagogía de este personaje, de este pensador, filósofo, es una propuesta educativa en donde conlleva que da la palabra a los niños, trae sus intereses desde la experiencia al aula para nutrir sus conocimientos dentro del quehacer educativo. Finalmente la imprenta para las cuales fue para Celestín un instrumento que permitió llevar a las prácticas desde el ejercicio y a la vez la democratización de la educación. Para finalizar, vamos a compartir con ustedes unos versos que hemos realizado sobre los exponentes de la pedagogía crítica. Rousseau. Educación, 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 arma de transformación. Educación, 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 arma de transformación. Filósofo destacado en tiempo de Ilustración, que nació en la Suiza y habla de la educación. Percepción positiva del ser humano, tenía modelos de pensamiento y unas nuevas teorías. Su obra Emilio, hablando de educación, sobre ciencias y las artes, hace una publicación. Educación, 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 arma de transformación. Educación, 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 arma de transformación. Pestalozzi. Partir de la observación, gradualmente nos llevamos a una buena comprensión. Sus facultades innatas hemos de desarrollar, respetando siempre al niño en su naturalidad. La labor educativa de la madre es importante, no lo dice en sus obras, es bien interesante. Educación, 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 arma de transformación. Educación, 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 arma de transformación. Rever, pedagogo alemán que creó el jardín de infantes para educar a los niños, es innovación constante. En clima de entendimiento y de plena libertad debe ser tratado el niño buscando su dignidad. Musicando la educación promovía, buscando que el maestro sea siempre amigo y guía. Educación, 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 arma de transformación. 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 Dewey. Educación renovada, método experimental, fundamenta sus ideas en la experiencia integral. Alumno sujeto activo y mucha curiosidad, promoviendo escuela nueva para tener calidad.
concebía compartir mucha experiencia, crecer en ciudadanía. Educación, 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 arma de transformación. Educación, 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 arma de transformación. Freinet. Educación democrática él quería fomentar, todos eran incluidos para formar sociedad. De tipografía en la escuela él usaba sin parar, con escritos y dibujos él sabía educar. Práctica y teoría, los dos son muy importantes, niños y niñas de obreros, esos son sus estudios.